de qué hace la iglesia, qué es la iglesia. De hecho, habíamos estado viendo, y yo creo que buen repaso para nosotros conectar con nuestro material de hoy, es ver precisamente la última página del capítulo 1. Yo le invito a que me acompañe a la página 31. La última página del capítulo 1, la página 31, nos ayuda a entender un poco, repasar un poco lo que es la naturaleza de nuestra clase. Ahí dice en el último párrafo, dice, nuestra misión como iglesia es impulsada por la verdad del evangelio y está definida por la misión de Dios. Usted sabe que esa oración es bien importante, porque lo que está diciendo es que la misión de la iglesia es la misión de Dios. O sea, la iglesia no tiene otra misión o no tiene otra cosa que hacer por sí misma. No es que cada año, no piense usted que cada inicio del año, los pastores, Pastor Edgardo, en contexto de nuestra iglesia local, Pastor Edgardo y yo, nos vamos a reunir para decir, oye, ¿cuál va a ser la misión de la iglesia este año? Eso nunca va a ocurrir. Nosotros nos reunimos para hablar de muchas cosas, de la serie de predicación, de la serie de enseñanza, de actividades de evangelismo, de entrenamiento, de muchas cosas, y planificamos. Pero nunca va a haber una reunión, ni en esta ni en ninguna otra iglesia de sana doctrina, donde haya que hacer todos los años una reunión para decir, oye, ¿y cuál va a ser la misión de la iglesia este año? No, porque es que eso ya está definido y eso está muy claro en el Nuevo Testamento. La misión de la iglesia es la misión de Dios, alcanzar pecadores para su gloria. Así que hemos estado viendo esa primera parte de este libro y seguimos ahí en la página 31. Mire lo que dice al final, la misión de Dios. ¿Cómo te la resume? Hay muchas maneras de resumir la misión de Dios. Miren cómo la resumen ahí. La misión de Dios es tomar lo que está roto y redimirlo. No simplemente mejorarlo, sino hacerlo nuevo. Esa fue la sorpresa que se llevó Nicodemo. ¿Ustedes recuerdan? Juan 3. Nicodemo, para él estaba bien espiritualmente, estaba todo bien en su vida, solo faltaba tal vez algunas cosas. Pero Jesús lo sorprende cuando le dice, es necesario, Nicodemo, que nazca de nuevo. Nicodemo, no puedo hacerte un arreglito. Te tengo que destruir y hacerte nuevo. Tienes que morir, Nicodemo, y hacerte de nuevo. Así que esa es la idea de la misión de Dios. Tomar lo que está roto en el mundo, lo que está distorsionado y roto por el pecado y redimirlo. Si esa es la misión de Dios, esa es la misión entonces de la iglesia. La parte emocionante, termina el capítulo 1 diciendo, la parte emocionante es que Dios mismo nos invita a seguirlo a un mundo roto mientras nosotros vivimos una vida en misión. Y noten que las palabras son bien intencionales. Mientras vivimos una vida en misión, la misión no es algo que tú le añades a tu agenda. La misión no es algo que la iglesia lo hace o no lo hace. Volviendo a la reunión donde los pastores planifican el año. Oye, este año, Edgardo, no vamos a hacer nada de la misión. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Cerramos la iglesia. Porque ¿qué vamos a hacer? O sea, si no vamos a hacer la misión, no hay nada. La iglesia existe para la misión. Dice el libro que debemos vivir una vida en misión. La misión no es algo que añadimos al calendario, no es algo que hacemos cuando podemos, cuando queremos, cuando estamos de buenas. La iglesia, el creyente, debe vivir en misión. Y así se titula nuestro libro. Así que así cumplimos o cerramos lo que es el capítulo 1, lo que vimos ya las últimas semanas de diciembre, cuando estábamos presentando nuestro libro. Yo le invito, si usted tiene su libro, a que pase la página y vayamos página 33, capítulo 2, que es el material ya de la clase de hoy. Este capítulo, un capítulo corto, pero nos ayuda a pensar mucho y se va a dar cuenta por qué, en cómo la iglesia vive en misión. Y este capítulo está titulado La realidad actual. Pero antes de ir de lleno a por qué este capítulo está titulado así, la realidad actual, y a qué se refiere, es importante que recordemos algo que aparece ahí en el segundo párrafo de la página 33 y nos ayuda a contestar esta pregunta. Ya sabemos que la iglesia tiene una misión, que no es algo que añade el calendario, que es algo que debe estar en nuestro ADN, en nuestro día a día, que todo lo que hacemos como iglesia debe ser filtrado por ahí, por la misión. O sea, ¿sabe qué implica eso? Que cuando vayamos a evangelizar, lo que hacen los niños, lo que hacen los jóvenes, lo que hacen los adultos, lo que hacen las damas, los caballeros, cualquier cosa, lo que se haga, debe ser guiado por esta idea de que la iglesia vive en misión. Así que, ¿de qué trata esa misión? La página 33, segundo párrafo,
Alguien que lo pueda leer. Cuando empieza diciendo nuestro papel como misionero, ¿quién lo puede leer? Sí. Común y corriente es presentarle a la gente a Jesús, activamente ser parte de su caminar para llegar a ser como Cristo y enseñarle a repetir el proceso con otros. Pero bueno, ahí está contenido todo lo que es la vida cristiana, el discipulado, la misión de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿De qué se trata de la misión? Entonces, podemos tener muchas posibles respuestas. ¿Por qué la iglesia hace la misión? Y hay gente que puede decir, oye, para tener más gente. ¿Por qué la iglesia evangeliza? Para tener más números, para tener más convertidos. Y de hecho, si nos quedamos ahí, hay un problema. Porque Cristo mismo, cuando habla, Mateo capítulo 28 de la Gran Comisión, dice, vayan al mundo, ¿y qué? ¿Hagan qué? Hagan discípulos. Y la idea de hacer discípulos, uno que aprende, dice de hecho, hagan discípulos bautizándolos y enseñándoles, o sea, pasando tiempo con él. Y luego que él esté preparado para enseñarle a otros. Es un ciclo completo. Mateo 28, el evangelismo, la Gran Comisión, siempre se trató de hacer discípulos, no de hacer números. Y a veces nosotros nos confundimos con eso. Esa idea de números y números y números, y vivimos rodeados de eso. De hecho, definimos la iglesia por números. Eso nos pasa a todos constantemente. Y la iglesia está bien si hay mucha gente, y la iglesia está mal si no hay mucha gente. Y yo conozco iglesias muy grandes, muy malas doctrinalmente, y iglesias bien pequeñitas, muy buenas doctrinalmente. Bien cerca de la Biblia. Más cerca que otras iglesias grandes. Y no es malo el número, escuche bien. No se trata de eso. Si Dios permite que haya una iglesia que crezca en un número muy grande, gloria a Dios por eso. Si Dios permite que lo que va a hacer Dios con esa iglesia, en esa ciudad, en esa comunidad, sea una iglesia pequeña, pues gloria a Dios por eso. Pero al final, ¿quién define lo que es una iglesia pequeña y una iglesia grande? Póngase a pensar. ¿Quién define eso? Alguien que busca el verso y el libro de la Biblia. Una iglesia chiquita. Exacto. Edifica la iglesia del Señor. No podemos nosotros, de hecho, se hacen estadísticas constantemente y dice, oye, una iglesia, el número muchas veces, una iglesia de 50 personas o menos, una iglesia pequeña, una iglesia de 50 a 100, una iglesia pequeña pero está creciendo, una iglesia de 100, y por ahí hacen como escalas. Escalas para nosotros, yo repito, que no están mal en sí mismas, el problema es que a veces nos desvían. Entonces empezamos a buscar, si oye, tenemos 49, vamos a traer a alguien para que llegue el número 50 y pasemos a la otra escala. Entonces se nos pierde el norte de por qué hacemos la misión por el número. Así que, ¿de qué se trata la misión? ¿Cuál es nuestro papel? Nos recuerda el autor. Simplemente como misioneros comunes y corrientes del día a día, presentarle a la gente a Jesús, activamente ser parte de su caminar para que llegue a ser como Cristo. Ese es el discipulado, esa es la santificación del creyente. Y luego enseñarle a cómo esta persona repite ese proceso con otro. Miren, tú le enseñaste a ser un discípulo que ahora hace discípulo a otro. ¿Cuánto tarda ese proceso? Igual, ha habido mucho debate sobre eso, pero mi hermano, todos en nuestro caminar espiritual, como dice Miguel Núñez, todos estamos en diferentes etapas. Y eso se va a ver diferente. Eso se va a ver diferente tal vez como se vio en la vida de David, que como se vio en la vida de Rose y como se va a ver en la vida mía. Pero lo importante es que ya se esté caminando hacia eso y que la iglesia activamente esté en ese proceso a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de los grupos, caminar con otros, llegar a ser como Cristo y enseñarle a repetir ese proceso de ir y hacer discípulos y así sucesivamente. De hecho, un discípulo está listo cuando él sabe ser discípulo. Algo tan fácil como eso. Y recuerden que decimos listo, pero es para hacer la tarea, no porque tiene que alcanzar alguna meta para ser un discípulo. No, el discípulo cuando Cristo lo salva ya, y de ese momento en adelante es un discípulo y eso no va a acabar. Tampoco te gradúas de ser discípulo. No pasa a mí a veces, cuando decimos vamos para el discipulado con el libro, eso también crea mucha confusión en muchas personas, porque piensan que se acabó el libro, se acabó el discipulado. No. ¿Sabes qué? Vas a ir al cielo y vas a estar discipulado desde toda la eternidad. En el sentido de que vas a estar creciendo como un discípulo. Nunca eso va a acabar. Así que, al final de cuentas, esto es un buen recordatorio de qué trata la misión, no de números, se trata de nosotros como misioneros comunes y corrientes. ¿Alguien recuerda por qué, antes de continuar al punto 2, por qué el autor utiliza eso? Eso es bien intencional, esa frase. Él la explicó en el capítulo 1 y de hecho en la introducción. Misioneros comunes y corrientes. ¿Alguien recuerda por qué? ¿O se lo imagina?
a la luz de lo que hemos estado hablando, ¿por qué llamar a todo creyente, identificar a todo creyente como misioneros comunes y corrientes? Porque se supone que es lo que como cristianos Ajá, hagamos, evangelizar. claro. Todo cristiano. Que no son personas que no son personas que tienen que tener una preparación para ser, sino que, Ya. como vemos en la Biblia, que eran personas comunes y corrientes, los discípulos, Sí. las mujeres de la Biblia, mujeres comunes y corrientes del mismo pueblo, del entorno. Sí, así es. Que la misión, el evangelismo, la tarea de ser discípulo, no es una tarea para unos pocos, no es una tarea para el líder del comité de evangelismo. ¿Y quién evangeliza? El líder del comité de evangelismo, más nadie. Es que esta iglesia tiene 2 misioneras. Cuídese de eso. Esta iglesia tiene a Marily y a Rose. ¿Y tú qué haces? No, pues yo oro por ella. No. Tú tienes trabajo. De hecho, ¿usted se acuerda? Lo hicimos aquí. Creo que lo hicimos en esta partecita. Me acuerdo, estaba aquí, por aquí. Que habíamos hablado de, cuando hablamos de esta idea de orar, ir y dar. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cuando hablamos de orar, ofrendar e ir. Y a veces como que nosotros escogemos. Ah, pues está bien. Pues yo voy a orar nada más. O yo voy a ¿qué? A dar nada más. Tú sabes, todos, mi hermano, todos. Usted debe partir de hecho de abajo para arriba. Porque todos están llamados a esto. A ir. Claro, Amarili va a cruzar una frontera y se va para España. Rose cruza fronteras por los pasados años y se ha ido a Guatemala. Hay unos que dentro de su misión particular tienen un llamado específico a cruzar una frontera, una barrera lingüística, a ir a otra cultura. Pero si usted hace esa dicotomía bien grande, esa división, lo empieza a ver de forma errónea, porque entonces usted dice, no, eso no tiene que ver conmigo, esta parte final. Y usted nunca ni lo considera ni se anima. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que ir, y ir implica ahí donde están sus pies hoy. Usted está yendo a su casa, a su comunidad, a su trabajo. Todo eso es parte del ir. O sea, eso es para todo. Así que al final, cuando usted piense en esto, no lo piense de la manera de simplemente de que yo escojo. Porque sabes que se puede sentir bien cómodo diciendo, pues yo me quedo orando, bueno, todos nos quedaríamos orando. Porque los demás son más sacrificiales, ¿sabes? Dar, obviamente, es sacrificial. Y ir, estás dejando todo, dejando tu familia, dejando atrás tus comodidades y estás pagando un costo aún mayor al moverte. Así que debemos partir de esa idea cuando hablamos de ir, todos vamos porque vamos al lugar donde Dios nos quiere. Particularmente hay unos que tienen un llamado, eso se va a explicar un poco más adelante en el libro, de salir a cruzar frontera. Así que por eso le llama misioneros comunes y corrientes y por eso el énfasis de este libro es que cada creyente debe vivir en misión. Bien, así que ya hablamos de este primer punto. Vamos al segundo punto, que es el nombre del capítulo, la realidad actual. Y lo que hace el autor desde la página 33 es comenzar a pensar, él utiliza estadísticas de Estados Unidos y de Canadá para hablarnos un poco sobre cómo está la realidad del cristianismo hoy en todos esos lugares. Y miren cómo él comienza al final de la página 33. Dice, de los 316 millones de habitantes de los Estados Unidos de América, los evangélicos representan alrededor de 22 a 28 millones. Eso significa que más o menos un asombroso 93% de los norteamericanos no son evangélicos. La población evangélica en este mismo país pierde 2.600.000 miembros cada 10 años. Es un número bien alto. Cada 10 años la iglesia de los Estados Unidos pierde 2 millones, bueno, casi 3, son 2.600.000, casi 3 millones de miembros. Y miren el dato, y aquí quiero pararme a que pensemos un poquito y reflexionemos. Miren este dato por denominación. Y ahí comienza con nuestra denominación, que es la SBC, o la denominación bautista. Bien, aquí empieza a dar la información de la SBC. La SBC es la denominación más grande de los Estados Unidos, la Convención Bautista del Sur. Y la denominación más grande de los Estados Unidos, miren este dato siempre nos impresiona. Dice ahí la página 34. Los bautistas del sur reportan 16 millones de miembros. Escuche eso, ese es el número. De hecho, estamos incluidos nosotros, la Iglesia de Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos. Dice, reportan 16 millones de miembros, pero solo algo más de 6 millones asisten a un culto de adoración un domingo regular.
¿Qué usted cree de eso? Vamos a pararlo aquí para pensar en eso. 16 millones de miembros están en el papel. Esos son gente que en el papel aparece como un miembro de la iglesia. Pero el promedio semanal de domingo a domingo es de 6 millones. Esa es la pregunta. ¿A dónde? Bueno, probablemente. Viendo Netflix. O en algún lugar por ahí. Sí. Hay una emisora que anuncia con vigor que el domingo, por ejemplo, que viene, los niños de las pequeñas ligas van a estar a las 10 de la mañana en un parque de pelota. Ahí van un montón de gente. Y es un anuncio contradictorio. Terrible. O sea, venir de parte de alguien que se identifica como cristiano es un anuncio contradictorio. Porque por un lado, si eres iglesia, dice, el domingo es día del Señor. Lo más importante es la comunión de los santos reunidos para adorar al Señor. Pero a la misma vez estás diciendo no, pero hay otras cosas importantes que puedes hacer. No vale la pena, no es tan importante un domingo nada. Puedes negociar el domingo. Es un doble mensaje que se envía ahí. Así que miren, ¿cómo ustedes ven esto? 16 millones en el papel, pero 6 millones asistiendo. ¿Dónde están esos 10 millones? ¿Tú sabes qué? Para ser justo, en la estadística en realidad muchos de ellos murieron y se quedaron, eso se ha encontrado, se quedaron en el papel por muchos años, eso ha pasado en la estadística, pero no son la mayoría. Así que vamos a descartarlo porque no son la mayoría. La mayoría es gente que simplemente está en el papel, está nominada, pero no va, no aparecen en la iglesia. Pregunto, en Estados Unidos, ¿cómo compara la iglesia evangélica y los católicos? ¿Quién tiene más? Bueno, en realidad se supone que la denominación católica es la más grande de los Estados Unidos y en segundo lugar es la denominación protestante, esta, la PISI. Pero igual, eso es un número. Por lista. Eso es un número, porque, ¿por qué? Porque tú vas a la gente y cuando hacen estas estadísticas, ¿de dónde sacamos esta información? La sacamos de estadísticas. Y cuando van a la calle y hacen estadísticas y te preguntan, ¿tú eres católico romano? Sí. No te preguntan cuándo fue la última vez que fuiste a misa, cuándo fue la última vez que te confesaste, según su, ¿verdad? Su enseñanza. No, es simplemente un número. Así que ahí hay un problema. Y esto nos podríamos quedar mucho más tiempo aquí pensando en algo, aunque no es el tema específico de la clase. Pero hay mucha gente que no entiende lo que es la iglesia. O sea, hay mucha gente que tiene un bajo concepto de lo que es la iglesia. Y como no tenemos un buen concepto de eclesiología, la doctrina de lo que es la iglesia, eso nos lleva a tener la iglesia en poca estima. Eso nos lleva a lo que nos dijo Pablo. La iglesia cuando puedo, cuando quiero, si aparece el tiempo. Entonces, escuche bien, incluso aquel que viene puede también tener nociones erróneas de lo que es la iglesia. Y eso crea todo este tipo de problemas. La iglesia presbiteriana, continúa diciendo, tiene como promedio una iglesia por cada 176,000 habitantes. En Canadá hay una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera por cada 81,200 personas. Hay un dato también bien interesante que se da aquí de Canadá, que quiero leerlo. Está al final de la página 34 y la página 35, dice: desde 1980 casi 3 iglesias canadienses han cerrado sus puertas cada semana. Escuche bien. Eso es demasiado. Entonces, cada semana. Desde 1980. Este libro es reciente. O sea, desde 1980 hay 3 iglesias cerrando en Canadá. Si bien las iglesias evangélicas crecen por encima de otras denominaciones, solo 3 de cada 10 canadienses ven la religión como algo importante en sus vidas. De hecho, pasó algo muy interesante, porque uno de los autores, cuando está narrando, él dice que en un momento dado, él se movió a Boston, a un viaje misionero, y en Boston él se acercó a una cafetería como parte de su trabajo como profesor de seminario, tenía la computadora, las notas y una Biblia. Y en la cafetería pública abrió la Biblia. Y ahí se nos narra en la página 35 que alguien se le acercó y muy extrañado le preguntó acerca de ese libro, acerca de la Biblia. Y su sorpresa fue, la persona que pregunta es un cristiano, pero su sorpresa fue, mira, y le dijo así: desde que yo como cristiano aquí en Boston, nunca yo había visto a alguien así públicamente abriendo la Biblia en una cafetería pública.
En Boston. Dice, no, eso pasa allá en lugares bien lejanos donde no. Así que esa es la idea. De hecho, la página 35, al final del penúltimo párrafo, dice, ciudades enteras que una vez fueron lugares vibrantes transformados por el Evangelio, ahora son baldíos espirituales alejados de Jesús. Así es. La pregunta es, ¿qué pasó con la iglesia y su entendimiento de por qué existe? De por qué estamos allí. Tú sabes que hay una estadística también. De hecho, los Estados Unidos ellos sacan estadísticas de todo, usted lo sabe. Y hay estadísticas que dicen de cuánto dura una iglesia. Y en Estados Unidos hay iglesias que, claro, tienen cientos de años. De hecho, 200 años ya tienen algunas iglesias. Pero la idea es de algunas iglesias o de las estadísticas que ponen que dicen, no, mira, una iglesia después de 60 años, 65 años puede empezar al declive. Entonces, hay muchos factores. No es que todas las iglesias cuando cumplan 60 años van a desaparecer. Eso no es una realidad. Pero es una estadística de que la mayoría. Pero eso uno se pone a pensar y cuando busca los factores alrededor, voy a hablar de uno. Uno de ellos, antes de yo decir piense usted alguno. ¿Por qué usted cree que eso? Porque es un número, eso es real. Muchas iglesias, después que cumplen 50, 60 años, comienza un declive. ¿Por qué usted cree? A nuestros hijos, a nuestros nietos. Hay un problema generacional ahí. Al vecino. Ajá. Entramos en una zona de confort, estamos en nuestro entorno. Ajá. Y nos preocupamos nosotros por ir, pero somos egoístas porque no compartimos las buenas nuevas de la palabra. Y eso tiene mucho peso. Sí, así es. ¿Qué más? Sí, porque también uno lo ve mucho en cualquier iglesia, pero voy a coger la evangélica, que fue donde yo me crié. Empiezan las personas que fueron los fundadores. Sí. Y a lo mejor las familias que fueron cerca, ¿verdad? En esa familia, el entorno fue creciendo dentro de esa iglesia. Pero una vez esas personas se van envejeciendo y van muriendo, pues la iglesia se queda con 3, 4, 5, que es lo que uno ve. Sí. Porque esas personas mayores fueron las únicas que se quedaron. A la larga, esos son viejitos, van muriendo y la iglesia se quedó con 3 miembros, 4 miembros. Sí. Y eso uno lo está viendo constantemente. De hecho, en algún punto, y la iglesia tiene que pensar en eso, en algún punto se perdió el norte, se perdió la visión, en algún punto se perdió lo de la página 33, que nuestro papel como misioneros comunes y corrientes es presentarle a la gente a Jesús, ser parte de su caminar para llegar a ser como Cristo y enseñarle a repetir el proceso. O sea, en algún punto se cortó eso. Porque el proceso no se repitió, no se hicieron más discípulos y pasó esto que ustedes están diciendo. Tú sabes que hay un problema que empieza también arriba. Y digo arriba en cuanto a la estructura del liderazgo de la iglesia. Cuando los pastores no cumplen 2 Timoteo 2.2, 2 Timoteo 2 busca hombres fieles, enséñale para que ellos enseñen a otros. Porque si esa cadena no existe, ¿sabes qué? El pastor, muy joven comienza, crece la iglesia y da unos años de gloria, si le puede llamar así. El pastor tiene 70, 80 años, yo no sé, pongan el número, 90 años tal vez llega. Muere. ¿Y qué pasó? Nunca entrenó a alguien, nunca hubo otro pastor, nunca hubo otro líder. Y muchas de esas iglesias, ¿sabes qué? Simplemente cierran. Así que hay muchos factores, pero dentro de todos esos factores está esta idea de perder el norte de la misión, de por qué existimos. Si no existimos para ser discípulos, para la gloria de Dios, como meta final. Y cuando digo eso, recuerden que siempre hablamos de donde estamos hoy, pero con la expectativa de movernos hacia otros lugares. Ser discípulos donde estamos, la ciudad, el país, pero a la misma vez enviar y ir a otros lugares. Y si no estamos haciendo eso, perdemos nuestro norte. Sí. En algún punto de la historia de como que se perdió ese, por ejemplo, después de Hechos 2, empieza salieron un predicando por todos lados, los mismos hermanos. Y la iglesia creció, se multiplicaba. Sí. Y entonces en un momento como que eso se estancó. Una iglesia pobre y perseguida, era esa, la de hecho. Y una iglesia próspera, digo próspera en el sentido de todo lo que tenemos hoy en Occidente. Cosas que no teníamos antes, facilidades y ese tipo de cosas. Y estamos perdidos en la misión, en por qué existimos. De hecho, hubo todo un cambio también. Ramón me dio por donde me duele, por donde me gusta. Me mencionó la historia de la iglesia.
hubo un cambio también, porque cuando usted ve, por ejemplo, más o menos después del año 300, más o menos después del año 313, usted ha escuchado a Constantino, un emperador, que lo han acusado mucho y acerca de si era cristiano o no. Lo importante que usted tiene que saber de él es que la iglesia estaba siendo perseguida por muchos años. Hasta que llega Constantino, eso cambia. Y él legaliza el cristianismo. ¿Y sabes cuál fue uno de los grandes problemas? Que antes de Constantino, por los primeros 300 años de la historia de la iglesia, de hecho, la iglesia se reunía ¿dónde? En las casas. Y ahí cabían cientos de personas. En una casa grande, porque los romanos a veces tenían unas casas muy grandes. Y a veces había cristianos ricos que abrían su casa para que la gente se reuniera allí. Sí, unos cientos de personas podían caber en una casa de esa, aunque la mayoría eran grupitos pequeños. Pero de momento, él permitió la construcción de basílica. Y la basílica, ahora de momento, cabían miles de personas. Y se rompió un cambio de eclesiología, un cambio de lo que decíamos ahorita, la gente perdió el norte de lo que es la iglesia. A la iglesia se le dio dinero después. Imagínate, se convirtió en la iglesia del Estado. Ahí hubo un problema también, muchos problemas que ocurrieron ahí. Eso es para otro día. Pero ahí también se unió la iglesia y el Estado. Eso es algo que nunca tuvo que haber pasado. Así que el problema al final de cuentas fue que la gente perdió el norte de por qué existimos, qué es la iglesia y cuál es nuestra misión. Porque si usted lo ve en el libro de los Hechos y por los primeros 300 años de la historia de la iglesia, se da cuenta, una iglesia perseguida, pobre, no tenía los recursos, pero tenía lo más importante, el evangelio. Miren, tenía lo que siempre ha funcionado. La iglesia siempre ha tenido en sí misma lo que siempre ha funcionado, el evangelio. Lo que Pablo le llamó el poder de Dios. ¿Recuerdan eso en Romanos 1? Para salvar. Eso es el evangelio. Siempre la iglesia ha tenido eso. Y eso siempre ha funcionado. ¿Por qué queremos cambiarlo hoy? Hoy acá en Occidente, cuando tenemos muchas otras cosas y queremos añadirle, y queremos decorar y queremos hacer muchas otras cosas y quitar de un lado o quitar del medio lo que siempre ha funcionado, que es la locura de la predicación. Y empezamos a hacer muchas cosas para atraer a la gente. Así es, muchas cosas, y nos olvidamos de lo más importante, cuál es la misión de la iglesia. De hecho, cada creyente debe poder contestar eso. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Si no, simplemente estaría sobreviviendo. De hecho, a veces hay gente afuera, en los clubes sociales, que todos lo hemos hablado mucho antes, Club de Leones, los clubes sociales, cualquiera que sea, que sabe más o te puede articular mejor cuál es su misión. Que a veces algunos cristianos, y eso no debe ser así. O sea, tú le preguntas a uno de esos grupos y te dice, sí, nosotros existimos para esto, esto y esto. Se les enseña a esa gente. Nuestra labor principal es hacer esto, ayuda social, lo que sea. Oye, pero es la iglesia. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la misión más importante del mundo? Así que, continuando acá en la página 36, la realidad actual, el autor comenta algo muy interesante que ocurrió en Montreal, una ciudad de Canadá. Mírenlo ahí arriba, el primer párrafo de la página 36. Y quisiera escucharlo, algunos de ustedes, reflexionar sobre esto. De hecho, al inicio, antes de comenzar, estaba hablando con Clara, precisamente acerca de lo impresionante que es esto. Miren lo que dice. Una persona oriunda de Montreal, fundador de iglesia, llamado François Berchelden, dice de su ciudad lo siguiente. Escuche lo que él dice, una persona de allí, de esa ciudad. Aun si pareciera que la presencia de Jesús estuviera aquí, no lo está. Hay presencia religiosa aquí, pero su obra es desconocida. Su sacrificio es desconocido. Nadie puede explicar por qué Jesús murió en la cruz. ¿Usted cree eso? Están hablando de la ciudad de Montreal. De momento, estadísticamente, esa ciudad se veía que estaba creciendo en número. Había más iglesias allí. En un momento dado en la historia reciente. Pero una persona de las que estaba allí dijo, oye, pero hay que verlo con cuidado. Porque recuerden, nunca es el número, lo más importante. Dice, el problema es que parece que la presencia de Jesús está por todas partes, pero no lo está, él quiere aclarar. Porque hay muchas iglesias. O porque hay muchos grupitos por ahí reuniéndose diciendo que son iglesias. Hay presencia, miren la diferencia que él hace. Dice, hay presencia religiosa. Eso es bien diferente. Él dice, hay presencia religiosa, pero la obra de Dios aquí es desconocida, su sacrificio es desconocido y nadie puede explicar por qué murió Jesús en la cruz. ¿Qué usted cree de un estado como ese? ¿Qué evangelio es ese? Sí. ¿Sabe que en New Jersey, yo vivía en la ciudad de Newark hace un año? Hay
Yo le diría que 2, 3 iglesias por cada puerta. De tantas que hay. Es una de las ciudades donde más iglesias antiguas hay. La primera, segunda, tercera presbiteriana, bautista, de todas. Edificios lindísimos, antiguos, del tiempo de Washington. Están esas iglesias ahí, pero están vacías. Son museos. Si uno, esos son museos. Sí, sí. La gente va más a los cementerios a ver las lápidas para ver quiénes fueron los que están, quiénes están ahí, que lo que van a esas iglesias. Claro, así es. Y son iglesias antiguas, lindísimas, el ladrillo y qué sé yo, que bueno, Newark se llama The Brick City, que es la ciudad del ladrillo, porque es de la época de Washington. Pero la mayoría de las iglesias están vacías. Pero es que la pregunta, para mí, yo no sé si a usted le interesa esa pregunta, quizás es que como pastor pienso más en esto, pero constantemente yo pienso, ¿por qué una iglesia muere? Piensen en eso. Y cuando digo muere, en el sentido es que se tiene que cerrar. Y habrá muchas razones que la gente dirá, mira, pues qué pasó algo, que al final, pues no hubo forma de resolver una situación que ocurrió. O una división. O el pastor que estaba se fue y pues ya no había más nadie, pues ni modo. Sí. Entran en una zona de confort, no son persistentes, tocaste puertas, te cejaron, te frustraste, no quisiste ir a la segunda, lo administrativo, lo que administran la iglesia, tanto, porque no es culpa singular, es compartida. Pero mire, vamos a hacerlo más difícil. Más difícil, piensen en esto. Son muchos factores. Aún con todos los factores que están, porque están dando unos puntos muy buenos. Pero imaginen, bueno, Dios nos guarde, pero imaginen, pasa algo y nosotros perdemos el edificio. El edificio, estoy hablando de este edificio. Perdes el edificio cuando la iglesia somos nosotros. Pero hay un problema. ¿Cuántas personas lo verán así? Perdimos el edificio, literal. Porque entra en una zona de confort. Perdí el edificio, pues no me puedo reunir. ¿Por qué? Exacto. Ya no hay aire, ya no hay comodidad, ya no hay sillas porque es parado a una palma. Vamos a buscar una carpa, Dios en algún momento va a proveer o vamos a ponernos en una casa. Sí. Entonces, eso es lo que falta. Uno dice, podemos descartar factores económicos porque decimos, pues repito, oye, la iglesia siempre ha tenido lo que más necesita, que es a Cristo y su evangelio. O sea, se va esto y si la iglesia tiene a Cristo y su evangelio, podemos seguir existiendo. Pero entonces la pregunta, ¿por qué la iglesia cierra? Una iglesia cierra. Hay muchas iglesias que cierran. No en todos en lugares, inclusive las iglesias que también nosotros, ¿verdad?, enviamos una ofrenda y ayudamos. Sí. Muchos de ellos no tienen, o en un momento dado no tuvieron un lugar donde reunirse, se reunían a la intemperie. Sí. O sea que aunque lo que estás dando es algo de peso, pero hay algo más que eso. Exacto, eso es lo que quiero llegar. Sí. Hay algo más. Muchas iglesias allá, en lo que yo vi allá, se concentran solamente en lo que está adentro, lo que está adentro, la gente que está adentro. No salen afuera. Pues va a morir. O sea, eso va de camino a morir. Toda la historia, todas las clases, todo es concentrado ahí. No salen a evangelizar los que están alrededor, no lo hacen. Todo se queda ahí, entonces la iglesia va disminuyendo, porque eso va llegando gente, se va gente, llega gente. No hace el proceso de la página 33, una iglesia como misioneros comunes y corrientes, que le hablan a otros de Jesús, que caminan con otros para que crezcan como Jesús, y luego le enseñan o lo animan a que esa persona repita el proceso. ¿Iba a decir algo? Sí. Así es. Sí, así es. Pastor, y si no se muere, es lamentable decirlo, pero crecen todos equivocados. Porque usted va allá a Burland y hay una iglesia que tiene un montón de gente en una cancha de baloncesto de NBA y no cabe más un personaje. Eso es un buen argumento para decir que el número no es al final el último, como el último indicio de una iglesia saludable, porque muchas de las iglesias de Estados Unidos, estoy hablando, iglesias de 7.000, 8.000 personas, 10.000 personas, y son iglesias que no son de sana doctrina. Para empezar. Sí, y Clara iba a decir algo, Clara. Sí. Que muchas veces nosotros no nos vemos, no nos vemos como iglesia nosotros mismos, porque nosotros somos la iglesia, no es el lugar. Y muchas veces venimos y pensamos, no, yo estoy en la iglesia, porque vemos que el local es la iglesia. Sí. No nos vemos nosotros como iglesia. Así es. Y ahí se va muriendo uno cuando ya el local no está, o tiene una situación o una... Así es. Así que yo voy a aprovechar esta coyuntura para decirles algo, primero para el pastor Carlos y para mí, primero, pero es para todos. Piense usted, nuestra iglesia,
Iglesia Bautista Renacer, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir creciendo? Y recuerden que hablando en números, creciendo en esto, en nuestro conocimiento de la misión. ¿Cómo nos vemos de aquí? Esto es reflexión de cada uno, de aquí a unos años. ¿Qué podemos hacer para que eso no pase? O sea, esta idea de todo lo que hemos dicho nosotros, pensando en 10, 20, 30, 40 años, porque al final, voy repito, es una tarea que si entendimos bien el mensaje, ¿sabes de quién es? ¿De Pastor Ricardo? ¿De Pastor Gil? No, porque es una tarea entonces de todo. Así que si todos entendimos bien el mensaje de Mateo 28 de la Gran Comisión, que es todo yendo al final, es todos envueltos en este proceso de hacer discípulos, que hagan discípulos, todos entendiendo eso como un cuerpo, somos los responsables. Claro, dentro de la soberanía de Dios, Dios permite cosas. Y es Dios el que tiene la palabra final, porque es su iglesia. Vamos a dar eso claro. Pero desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de nosotros humanas, estamos haciendo lo correcto. Nos proyectamos de aquí a 5 años haciendo lo correcto. Y cuando digo haciendo lo correcto es viviendo según la palabra de Dios. Son preguntas de reflexión que tenemos que pensar. Que tenemos que pensar en eso. ¿Cómo estamos haciendo o no estamos haciendo? ¿O cómo nos vamos a mover a esto? ¿O cómo yo me puedo mover a esto? Recuerde, cuando usted piensa en un cambio que usted quiere hacer en la iglesia, antes de ser solo pastor, hágalo usted mismo. Y mira a lo que me refiero. Empieza cuando es algo de práctica. ¿Usted quiere que la iglesia ore más? ¿Sabe qué usted tiene que hacer? Ore más. ¿Usted quiere que la iglesia lea más la Biblia? ¿Sabe qué usted tiene que hacer? Leer más la Biblia y animar a otros. Hey, tú sabes, Raúl, estoy leyendo la Biblia. Y enamorar a la persona, animar a la persona. ¿Tú quieres que la iglesia sea una iglesia más misionera? ¿Quién es el primero que va a estar animando, hablando con todo, sin callarse? Como hace Raúl y Amaril, sin callarse, hablando de la misión. Somos nosotros. Eres tú el primero que tienes que hacerlo. Somos nosotros los que nos tenemos que empezar a mover hacia eso. ¿Cómo nosotros vamos a llegar ahí? Página 33, es que es la parte más importante del capítulo. Nuestro papel como misioneros, comunes y corrientes, es presentarle a la gente a Jesús, activamente ser parte de su caminar para llegar a ser como Cristo y enseñarle a repetir el proceso con otro. Exactamente. Porque puede pasar que Pablo, dos cosas, que Pablo diga, oye, pero es que Ramón no está haciendo eso, ni Geraldo. Yo no veo a Ramón siendo un misionero común y corriente, presentándole a la gente a Jesús, activamente siendo parte de su caminar y enseñándole a repetir el proceso. ¿Y sabes dónde se va a quedar Pablo? Ahí sentado. Simplemente diciendo que Ramón no lo está haciendo y que Geraldo no lo está haciendo. Versus el Pablo que dice, esto es bíblico, esto hay que hacerlo, es mi tarea como misionero local, yo tengo que hacerlo y voy a invitar a Ramón. Ramón, ven conmigo. De hecho, yo estoy dando el ejemplo contrario, pues sabes que Ramón es el que invita a un montón de gente. Pablo también lo hace, es un misionero, pero usted entiende lo que digo. Tú eres entonces el que dice, no, pues vente, hablo conmigo. O me siento y me lamento por algo que puede ser real, o yo empiezo un movimiento de ánimo, incluso para otros. ¿Ves algo? Yo estaba hablando hace poco con una muchacha que está en el campo misionero y yo le decía, dame un consejo, algo que tú ya sepas, ¿verdad? Tú llevas ya 9 años en el field. Y ella me dice, tú no eres el regalo, yo quiero recordarte, por si no lo sabía, y lo hablaba con Gil, tú no eres el regalo de Dios a las naciones, el regalo es Cristo. Entonces, eso me acordé ahora, porque nosotras, o sea, Rose y yo, que somos como que las que salimos, no somos las especiales y las que están por encima porque salen y las que tienen el verdadero mensaje y o sea, las que saben más o qué sé yo, sino que nosotras jamás vamos a poder, primero nosotras en nuestra fuerza no vamos a poder hacer nada. Y que el diseño de Dios, cuando lo vemos en la Biblia, es que todos vayamos a todos. Porque eso es lo que funciona, ese es el movimiento. Entonces, cuando yo me imagino el globo terráqueo, yo me imagino un montón de conexiones, como que por todos lados, de gente de Puerto Rico yendo al Medio Oriente y de Medio Oriente viniendo a Estados Unidos. O sea, eso es lo que Dios quería, que todos fueran a todos. Eso a mí me encanta. Eso fue parte del diseño de Dios desde el inicio, la iglesia enviando. De hecho, Amarilis, no podemos decir, no, que Amarilis va para España en unos meses, o Rose va en unos meses para Guatemala. Oye, pero ellas se autosustentan
Cuando digo autosustentan en el sentido espiritual, de que ellas se autoenvían solas. Un día se le ocurrió a Rose, un día se le ocurrió a Marily, un día se le ocurrió a alguno de ustedes, yo me voy para tal sitio y adiós, nos vemos, los veo luego, los veo un año, los veo unos meses, los veo una semana, los veo 2 años. No, siempre hay una iglesia, eso es parte del Nuevo Testamento, lo vamos a ver aquí, en uno de los capítulos. Hay una iglesia que envía, eso siempre está ahí. E incluso a los que salen, recuerden que todos estamos yendo, partimos de esa premisa, pero incluso a los que salen y cruzan una frontera, que son los que tradicionalmente conocemos como los misioneros, incluso esa gente no está yendo sola. Esa es la iglesia, porque está enviando a estos hermanos a que crucen una frontera. Hay otros que se van a quedar acá, pero están yendo también, y hay otros que están cruzando una frontera. Bien, para terminar, miren, la esperanza que nos sostiene. ¿Por qué? Porque este capítulo parecía como un poco desalentador, hablando de la realidad de los Estados Unidos, hablando de nuestra realidad, hablando de, oye, ¿qué pasa si la iglesia muere en algunos años? ¿Por qué tantas iglesias se están cerrando? ¿Cómo es eso que desde 1980 se cierran 3 iglesias semanales en algunas regiones? Vemos nuestra condición, vemos nuestro país, vemos nuestra iglesia, vemos la iglesia en Puerto Rico, también vemos algunas cosas y nosotros decimos, pero ¿y qué va a pasar de aquí a algunos años? Si la iglesia tiene tantas y tantas situaciones y tantos issues y tantos problemas. ¿Tú sabes cuál es la esperanza? En primer lugar, antes de leer lo que está aquí al final del capítulo, es recordar algo. Mateo 16, 18. Memorícelo, fácil. Mateo 16, 18. De hecho, es un verso tan importante en la Biblia que yo le animo a que usted lo memorice. ¿Dónde está en la Biblia, me refiero? Usted tenga la idea y sepa lo que está ahí. ¿Alguien que lo pueda buscar? Mateo 16, 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Quién lo lee? Ramón, ¿tú ves ahí? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién está diciendo esa palabra? Cristo. Cuando dice edifica, yo construyo. Yo soy el que estoy levantando a la iglesia. Hermano, la iglesia está de pie hoy, en el año 2025. Esta iglesia, toda la iglesia de Puerto Rico, toda la iglesia de Estados Unidos y las del mundo, no por el 2026, gracias Pablo. Pablo está pendiente. En este 2026, todas las iglesias están de pie por una sola cosa, lo que dice ahí mi hermano. Porque Cristo la está edificando, la está sosteniendo y la tiene en sus manos y la cuida. Él es el que le provee el alimento, él es el que la levanta. Literalmente es una idea de construcción, el que la está edificando es Él. No es por las ideas de los pastores, no es por ideas humanas que se sostienen, no es por dinero o recursos nuestros. No, mis hermanos, la iglesia se sostiene por una sola cosa y nos lo enseña Mateo 16, 18. De hecho, ahí está implícito que va a haber guerra, que la iglesia mientras tenga su misión. Yo no sé si ustedes se acuerdan del hermano Diego. ¿Ustedes se acuerdan del hermano Diego? Diego, el de Marruecos. ¿Se acuerdan del misionero, verdad? Cuando él vino aquí, y el día que él vino aquí a predicar, él predicó de la antimisión. ¿Y sabe qué él decía? La iglesia tiene una misión, pero hay una antimisión también. El mundo tiene una antimisión. O sea, ellos también tienen una misión, es totalmente contraria a la nuestra, pero ellos también están en misión. Ellos están siguiendo también algunas directrices. Ellos están bajo otro dominio. Ellos están bajo otros planes de destrucción, de maldad. Pero ellos están en una misión. Entonces, eso choca. Y Cristo ya había preparado el camino y dijo, toda la guerra que pueda encontrar, toda la oposición que pueda encontrar la iglesia mientras yo la edifico, ¿qué va a pasar? Las puertas del Hades, que es el infierno, no van a prevalecer contra ella. Y en muchas ocasiones la idea que se había pensado o que se piensa muchas veces de ese texto es que ese texto nos dice que la iglesia está aquí tranquilita y que si viene alguien de allá afuera a atacarnos, que el ataque no va a prevalecer. Pero tú sabes que eso no es lo que dice el texto originalmente. Lo que dice el texto es que la iglesia, mientras va de avanzada en ofensiva, atacando, mientras la iglesia se mueve y Cristo está edificando su iglesia, su reino está así moviéndose. Dice, ¿qué oposición va a encontrar? Eso es lo que está diciendo. O sea, mientras la iglesia se va moviendo,
y Cristo va construyendo su reino, edificando su reino, ni todo el infierno va a prevalecer contra Cristo mientras Él está haciendo eso. Hermano, esa es la gran esperanza que tenemos nosotros. Mientras hacemos la misión y mientras vivimos en misión. Porque es la misión de Dios, porque la victoria está segura en Cristo. Hacemos una misión sabiendo que va a ser efectiva. Usted no está por ahí haciendo esta misión por si acaso. Usted no, a ver si pasa algo. A ver si al final prevalece la iglesia. No, es que yo estoy aquí tan envuelto. De hecho, esto es una crítica que nos hacen a los cristianos, a los religiosos, como nos llaman. Dicen, no, tú estás envuelto en la iglesia. Mira, si eso se va a quedar, eso un día se va a cerrar. O el cristianismo un día va a desaparecer. A mí me han dicho eso. El cristianismo un día va a desaparecer. ¿Tú sabes desde cuándo están diciendo eso? Desde los tiempos de, bueno, en Hechos 5. ¿Se acuerdan a Gamaliel? Cuando estaban persiguiendo a los cristianos. Y él le dijo, déjelo quieto. Si esto es de los hombres, mira, esto se va a caer. Mañana se cae. Han pasado 2026 años. Y miren, aproximadamente. ¿Y qué ocurre? Todavía está en pie. Porque él dijo otra parte. Su argumento era, pero si es de Dios, ¿qué? Eso va a prevalecer. Tú no puedes contra eso. Eso que dice ahí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi hermano, la iglesia hace esta misión con toda la certeza, sabiendo que tiene la victoria asegurada. ¿Decía algo, Ramón? ¿No? No, o creo que fue hace rato, Ramón, perdóname. Bien, y terminamos con esto. Miren ahí la página 37, la esperanza de la iglesia, al final. En la página 37, desde arriba, el autor dice, disminución de números y regresión evangélica pueden conducir a la frustración y la parálisis misionera para la iglesia. La iglesia puede ver los números que van para atrás y para atrás y para atrás y decir, oye, ¿qué hacemos? Debemos recordar que nuestro Dios todavía es Dios y que su deseo de moverse por medio de su iglesia puede vencer cualquier realidad actual. Mateo dice 18, es lo mismo. Y él termina hablando de ese famoso pasaje de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 3. Dice, la mano del Señor vino sobre mí, me llevó fuera por el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí que estaban como muy secos. Entonces me preguntó, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Eso era lo que de momento él veía, era la condición espiritual de lo que se supone era el pueblo de Dios. Era eso, era Israel. Estaban muertos como huesos secos. Entonces, ¿por qué él utiliza este pasaje para finalizar? Es para darnos ánimo, para recordarnos la esperanza que nos sostiene mientras hacemos la misión. Porque hoy tú puedes mirar alrededor, tú puedes mirar tu iglesia, puedes mirar la iglesia de tu país, de Puerto Rico, puedes mirar la iglesia de Estados Unidos, y tú dices, oye, pero es que las estadísticas dicen que la iglesia está en declive, que aún nosotros mismos no hacemos lo que debemos de hacer, que está todo al revés. Frente a todo ese panorama, que era el mismo panorama que vio Ezequiel, cuando él miró alrededor y dijo, pero esto está seco. Y alguien recuerda, no está aquí, está en el pasaje, si lo quiere buscar. ¿Alguien recuerda qué le dijo Dios al profeta? A Ezequiel, ¿qué tenía que hacer Ezequiel? Pero eso era una locura. Porque según el panorama era ¿qué? Era muerte. Imposible. Era imposible. Pero dice el texto que él les predicó, él les habló. ¿Y qué ocurrió? Lo que estaba muerto, de momento tuvo ¿qué? Tuvo vida. Lo que estaba muerto, de momento tuvo vida. De hecho, ahí el autor termina con una frase que nos ayuda a pensar un poco en eso. Dice, al final, el último párrafo, dice, cuando las cosas parecen ser sombrías y sin esperanza, Dios aparece y sopla vida a nuestra situación. Si bien este pasaje originalmente no fue escrito refiriéndose a la iglesia de tu país, el mensaje en verdad se aplica. Aunque somos una iglesia con algunas grandes necesidades, Dios aún puede soplar vida a su iglesia. ¿Usted cree eso? Mi hermano, yo repito, como hice ahorita, lo hago aplicativo para esta iglesia particular. Y usted aplíqueselo, usted dígalo, y usted reconózcalo. Aunque somos una iglesia con grandes necesidades, Dios aún puede soplar vida a su iglesia, porque la iglesia es de Él. Hermano, esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza. A mí me encanta un pasaje, y con esto cierro, que creo que ya hay que cerrar, de Lamentaciones 5.
Yo estuve predicando de Lamentaciones, recuerdan, hace poco, y mientras yo veía el libro completo, yo iba a predicar de Lamentaciones 3, pero yo leía el libro completo y cuando llegaba al final, el capítulo 5, vi un verso que me llamó tanto la atención. Recuerden que Jeremías está frustrado por lo que está pasando también. Él estaba llorando, lamentándose. Y a pesar de que él había reconocido que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, como vimos en Lamentaciones 3, él tenía esa carga encima de que su ciudad había sido destruida. Y él dice algo al final que yo creo que cierra muy bien con nuestra clase de hoy. Cuando uno ve el panorama, la realidad actual de un mundo perdido y de una iglesia que parece que se le olvidó la misión. De hecho, John Stott decía que cuando el mundo está en mayor necesidad, hoy, y le estaba hablando del siglo pasado, la iglesia perdió su misión. A la iglesia parece que se le olvidó para qué existía. Cuando tú ves un panorama así, donde un mundo perdido, cada vez más perdido, y miras para dentro de la iglesia y dices, oye, pero también estamos desenfocados. La esperanza es la que aparece. Alguien que pueda buscar Lamentaciones 5:21 y cerramos. ¿Quién lo puede leer? Rose, ¿lo tiene? Vuélvenos, oh Jehová, aquí, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Miren qué hermoso ese pasaje. Ahí al final, ¿qué le decía Jeremías? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renuévanos, renueva nuestros días como al principio, Señor. Esa era la oración. Cuando Jeremías veía un panorama tan triste a su alrededor, la ciudad destruida, no solamente física, era espiritualmente también. Y él decía, Señor, vuélvenos a ti. ¿Tú sabes que ese es el verdadero avivamiento? Es eso. Señor, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Renuévanos como los días del principio. Si usted lee el Salmo 119, identifique cuántas veces el salmista dice, vivifícame. Lo dice muchas veces. No se lo voy a decir para que lo busque y lo lea y lo apunte y el domingo venga y me diga 10, 20, 30, 5, la cantidad que sea. ¿Cuántas veces en el Salmo 119 el salmista dice eso? Dice, vivifícame. ¿Sabes qué está diciendo? Dame vida. Y de hecho, según el Salmo 19, ¿dónde estaba la vida? Según ese Salmo 119, ¿de qué se trata ese Salmo 119? La palabra. Vivifícame. Él le dice una y otra vez, dame vida, dame vida. Así que qué oración hermosa, como dice Lamentaciones 5, para nosotros pensar en un tema como este. Vemos un panorama difícil afuera y adentro, porque el capítulo 2 habla de la iglesia, de las iglesias. Frente a este tema de la misión, a veces la iglesia se le olvidó y por eso hay todo este tipo de cosas, iglesias cerrando, iglesias desviadas, iglesias que se desenfocaron. Pero al final, ¿cuál siempre es la solución y la esperanza que nos sostiene? Esa, Señor, vuélvenos a ti. Tú estás sosteniendo tu iglesia, ayúdanos a nosotros a volver la mirada ahí, a lo más importante, a tu misión. Así que vamos a orar para terminar esta parte. Si Dios lo permite, próximo miércoles continuamos con el capítulo 3 del libro. Usted escuchará, hermano Gerardo, comenzar la clase, la primera parte, como lo hemos hecho. ¿Usted recuerda si estaba en la, no sé si lo hicimos en el libro anterior o el anterior, que ellos daban una introducción? ¿Recuerdan eso? Gerardo, estaba Ramón también, Jorge. Así que queremos volver a escucharlo. Esos hermanos también entrenarse y bendecirnos también, porque recuerden que la idea es ellos prepararse no solamente del capítulo, porque el capítulo lo vamos a dar y usted lo va a leer, es también añadir algunas ideas relacionadas con ese tema. Ellos van a buscar versos y otras ideas para también prepararse. Así que desde el miércoles que viene, si Dios permite, pues comenzamos también a escuchar, usted por ahí escuchará a alguno que otro hermano dando la introducción. Bien, vamos a orar para terminar esta parte. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por la bendición que nos da de estar juntos, Señor, este primer miércoles donde nos reunimos en el año. Te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles en tu misión, Señor. Que nos ayudes a volvernos a ti, Señor. Vuélvenos tú a ti. Tú eres el que puede cambiar nuestros afectos, nuestros corazones, nuestras pasiones, nuestros deseos, Señor. Nuestra mirada en que no esté en otra cosa como iglesia, sino solamente en ti, en tu misión, en tu evangelio. Señor, danos vida. Tú eres el que nos puedes vivificar. Ayúdanos a que como iglesia recordemos por qué existimos, para qué existimos, Señor. Hay muchas otras cosas que nos pueden distraer, pero que no olvidemos lo más importante, Señor. Una iglesia que hace discípulos para la gloria de Cristo. Discípulos que hacen más discípulos, Señor. Y así alcanzan la obra misionera. Señor, ayúdanos a vivir en misión. No solamente tener la misión o el evangelismo como algo en el calendario, sino que sea día a día. Que no esperamos a que otro lo haga, sino que sea parte de nuestra vida diaria, Señor.
el poder hablar con otros de las maravillas de Jesús. Gracias por esta enseñanza, grábala en nuestros corazones y permite que la podamos también compartir con otros. En tu nombre de Jesús oramos, te lo pedimos todo. Amén.